Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho, bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. Quien te habla, Rodo Gianotti. Estamos aquí para compartir un video exclusivamente sobre la Biblia de estudio para la predicación. Se llama la Biblia para la predicación porque es una Biblia en versión Reina Valera 60 repleta de sermones preparados ya para que sean presentados, retocados por el predicador y presentados a la congregación. Así que si querés saber de qué se trata este video y saber cómo armar sermones y qué tipo de sermones hay, quédate que arrancamos. Y así arrancamos con este video, así que ya te digo que si querés ver el video completo de esta Biblia que está actualizado, donde vemos todas las herramientas y su contenido, hacé clic aquí en este video de la Biblia para la predicación y también está el enlace en la descripción del video. Y no te olvides que si querés conseguir la Biblia para la predicación al mejor costo posible, te dejo el link de Amazon también en la descripción del video y en el comentario destacado, así que vamos para adelante. Muy bien, y tenemos para arrancar este video la Biblia para la predicación y tengo la que tiene cierre incorporado y tiene canto dorado e índice uniero. Miren lo que es, muy bonita la Biblia. El olor a nuevo es extraordinario, como siempre me gusta. Entonces vamos a arrancar porque esta Biblia tiene muchísimo para dar. Y tiene mucho contenido homilético también porque es una Biblia para la predicación y la homilía es el arte de armar sermones. Saber cómo armar sermones, mensajes para comunicarlo desde una plataforma a la congregación. Y aún también saber cómo armar sermones para ser comunicado en algún medio de comunicación, ya sea virtual o ya sea en radio, en televisión, o desde el punto de vista de una comunicación o reunión a través de redes sociales. Para todo sirve el saber cómo armar un sermón y hacerlo con propiedad y conocimiento de homilética. Sin irnos tan a fondo con respecto a eso, la Biblia para la predicación nos va a hablar de 4 tipos de sermones que existen. En el manual de homilética básica que tiene la Biblia para la predicación, nos va a decir que hay 4 tipos de sermones, y dice así el texto. Los sermones se pueden identificar de acuerdo con su formato en 4 tipos básicos: el sermón expositivo, el sermón narrativo, el sermón temático o doctrinal y el sermón de ocasión. El sermón expositivo presenta parte del mensaje de una porción bíblica, haciéndolo propicio para el mundo de hoy. La porción bíblica puede ser tan breve como un versículo o tan extenso como un libro de la Biblia. La función de este tipo de sermón es darle voz al texto bíblico. De hecho, busca que la audiencia experimente en plenitud la vivencia que describe el texto. Es decir, el propósito del sermón expositivo es que la audiencia experimente la realidad y la potencia del mensaje. Aquí hay que entender esto. Siempre que predicamos el Evangelio, siempre que predicamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de forma exegética. Esta palabra es complicada, pero bueno, pronto vamos a hacer un video sobre comentario exegético de Pérez Millos. Así que suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Pero como te decía, vamos a hacer pronto un video sobre comentario exegético, que son varios tomos de Pérez Millos de Editorial CLIE. Entonces es clave entender que exégesis significa la capacidad a través del estudio profundo de la palabra de Dios de extraer lo que la Biblia quiere decir. A diferencia de la eisegesis, que es diferente, que es cuando yo vuelco interpretaciones personales del texto bíblico. Por eso la idea es estudiar la Biblia para que a partir de reconocer lo que la Biblia quiere decir en el contexto, en el pasaje, en lo que el Señor quiso mandar a esa persona que escribió la palabra y le dio un mensaje para la iglesia, aplicado también a nosotros, enseñar lo que la Biblia quiere decir y no decir lo que yo quiera decir tomando de los pelos, por así decirlo, algún pasaje fuera de contexto para justificar mi opinión o mi enseñanza que no es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el sermón expositivo está dirigido a tomar un texto o un capítulo entero o un libro entero de la Biblia
y enseñar desde el texto o desde la palabra de Dios las verdades que el texto bíblico tiene para instruirnos. Sigamos. El texto narrativo presenta un aspecto del mensaje de una unidad de la Biblia por medio de una o más historias. Es decir, que este tipo de sermón comunica el mensaje del Evangelio por medio de la narración. Organiza sus ideas siguiendo la estructura del cuento corto. Comienza indicando el marco escénico, luego describe la trama, alcanza un punto culminante y termina con el desenlace de la historia. Un sermón narrativo puede basarse tanto en textos bíblicos como en historias seculares. Su propósito es que la audiencia identifique su historia personal y colectiva con la historia narrada en el sermón. Este tipo de predicación proclama una historia compartida donde se entrelazan la historia bíblica, la de la iglesia, la historia personal de quien predica y la de quien recibe el mensaje. Aquí nos encontramos con un sermón que es muy usado, que es cuando tomamos quizás la historia de un personaje bíblico y narramos su historia, su biografía, lo que experimentó en un momento de su vida, también contar un testimonio de nuestra vida, quizás contar lo que fue el trabajo misionero de un siervo de Dios que estuvo en algún lugar específico, los acontecimientos que pasaron, y a modo de cuento, cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo fue su desenlace, y luego o en el medio tomar varios pasajes de la Biblia para ilustrar o dar base bíblica a lo que experimentó el personaje y a partir de allí llevar a una identificación de nuestra parte con el personaje en cuestión que estábamos contando, con esa historia, para lograr tener así un compromiso genuino con Dios, con su palabra y con el servicio en la obra del Señor. Es un sermón narrativo. Sigamos con el tercer sermón. El sermón temático o doctrinal presenta un análisis cristiano de un tema, explicando los alcances del mismo para la sociedad actual. El tema a considerar puede ser tanto una doctrina cristiana, la salvación, el pecado o la santidad, etc., como un asunto de actualidad, por ejemplo, el aborto, la pena de muerte o la violencia contra la mujer. La función del sermón temático es principalmente didáctica y educativa. Su propósito principal es que la audiencia aprenda más sobre un tema moviéndose a la acción pastoral. Y de allí podemos entender que este tipo de sermón, el sermón temático o doctrinal, nos va a llevar a poder presentar a la audiencia, a quienes nos están escuchando, un tema, desarrollarlo frente a todas las posibilidades de interpretaciones posibles y también, por supuesto, dar el concepto bíblico frente a esa temática. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y el último de los sermones es el sermón de ocasión. Dice así: el sermón de ocasión explora o celebra un acontecimiento específico en la vida de la iglesia. Dicho de otra manera, interpreta un hecho en particular desde un punto de vista teológico. La función de este tipo de sermón es ofrecer una palabra orientadora desde la percepción de la fe cristiana, ayudando a la congregación a comprender el significado teológico y pastoral del acontecimiento que se celebra y de la ocasión que se observa. Se pueden predicar sermones de ocasión, por ejemplo, en bodas, funerales o días de fiesta patria. El sermón de ocasión tiene que ver justamente con un único sermón que solamente se predica de esa manera y con ese contenido en esa circunstancia. Por eso dice aquí el ejemplo de lo que es la ceremonia de casamientos, que de hecho si querés saber cómo formar una ceremonia de casamiento, te dejo aquí el link del video usando la Biblia del ministro, la Biblia pastoral, de cómo hacer una ceremonia de casamiento, sobre todo con las normas biosanitarias en medio de la pandemia en COVID. Aquí entonces en ese video te explico cómo hacerlo. También un sermón de ocasión o cómo llevar adelante un bautismo, que te dejo aquí el link también de cómo llevar adelante el bautismo, qué se dice en el bautismo, cómo es el sermón de ocasión del bautismo. Bueno, allí te lo explico en base a lo que la palabra de Dios enseña usando otra Biblia, que es la Biblia pastoral o la Biblia del ministro. Ahora, este tipo de sermones están todos dirigidos a poder nutrir, edificar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, pero desde una perspectiva o utilizando una retórica diferente, un modo diferente y un contenido diferente y más amplio en cada uno de los sermones. Estos son los 4 sermones que presenta la Biblia para la predicación.
Ahora vamos a la segunda respuesta y es frente a cómo armar un sermón o cómo utilizar los sermones que ya están armados de la Biblia para la predicación. ¡Vamos! Como hemos visto, la Biblia para la predicación tiene en su interior muchísimos recuadros de mensajes que ya están armados, que son sermones, con puntos, subpuntos, títulos, subtítulos, frases explicativas cortas y pasajes de la Biblia para desarrollar cada uno de esos sermones, en cada uno de esos recuadros de color celeste. Entonces voy a tomar uno para que pueda explicarte cómo desarrollar un sermón utilizando esta Biblia. Estoy aquí en la página 787 y hay uno de los sermones en el recuadro de la izquierda que dice el corazón viejo y el nuevo, basado justamente, y se encuentra aquí en el contexto del pasaje de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 32. Y más allá de que este sermón va a ser un sermón expositivo, también se combina con un sermón temático. ¿Por qué? Porque va a hablar de la necesidad de tener un corazón nuevo de parte de Dios, dejando nuestro corazón de piedra y permitiendo que Dios ponga un corazón de carne en nosotros. Y allí va a hablar de el corazón del hombre es rebelde por naturaleza y se resiste a Dios, su creador. Entonces, la explicación del tema central, porque el sermón se llama El corazón viejo y el nuevo, es el corazón del hombre es rebelde por naturaleza y se resiste a Dios, su creador. Y allí se pueden leer los pasajes de Jeremías 17:9 y de Génesis 6:5. A partir de allí podemos ver cómo el corazón del hombre está inclinado continuamente para el mal en base a esos dos pasajes de la Biblia que le dan un contexto de interpretación real a ese título que le pusimos o a esa explicación breve o una introducción. Luego vienen los puntos y subpuntos. El punto número 1, en este caso a desarrollar, son las características del corazón viejo. Ese corazón de piedra, insensible, y nos va a decir lo siguiente. Punto A, es de piedra. De allí la expresión duro de corazón. Y toma el versículo de Jeremías 5:23 para desarrollar esta verdad. Luego, es cruel. Punto B. Y toma los pasajes de Proverbios 12:10 y Lucas 16:19. El punto C dice, es maligno, como el de Nabal, ¿no? Y allí nos menciona Primera de Samuel capítulo 25, que por supuesto no vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a ver que hay versículos claves en la historia de Nabal, el esposo de Abigail, donde allí nos dice que era terco, que era una persona necia, y que su corazón era endurecido. Bueno, lo tomamos después de ese pasaje y lo mencionamos. Y podemos un poco mencionar la historia brevemente para no extender el sermón. En algunas iglesias se soportan un sermón de 1 hora, 1 hora y media. En otras no puede pasar los 40 minutos porque la audiencia está acostumbrada a eso. El punto D dice, está muerto en pecados como el de Manasés. Y allí nos presenta Segunda de Crónicas capítulo 33, este rey tan maligno que reinó 55 años sobre el reino de Judá. Y así pasa al punto 2, la intervención de Dios. Dios no intenta mejorar al hombre, no hace remiendos, sino que le da al hombre un corazón nuevo. Y allí están los pasajes que se pueden utilizar, leyéndolos uno tras otro rápidamente. Jeremías 24:7, de 31, 33 y 34 y Salmos 51:10. Pon en mí un corazón recto, oh Dios, esas palabras del salmista tremendas. Luego hablamos del punto 3, características del corazón nuevo. Ya hablamos del corazón viejo, ya hablamos de que Dios no remienda ni restaura nuestro corazón, sino que lo cambia por un corazón nuevo, un corazón de piedra por un corazón de carne. Recuerden que venimos del primer pasaje que es el libro de Ezequiel, capítulo 36. Allí dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Entonces, en este tercer y último punto del sermón, vamos a tener 6 características a través de las letras A a la F que revelan cómo es ese corazón de carne dado por Dios en la conversión. En principio es de carne.
por lo tanto, según el propósito divino. O sea, es sensible a la voz de Dios, es moldeable, es dócil, realmente tiene vida fluyendo en él, no es duro, sino que tiene vida fluyendo en él. En este caso, en este punto, no hay ningún tipo de pasaje que ponga aquí el recuadro. Fíjense, solamente está la frase. Pero lo que sí podemos hacer es tomar el pasaje de la Biblia donde Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Bueno, allí podemos hablar de esa vida espiritual fluyendo en ese corazón de carne, ¿no? El punto B dice: en este corazón puede habitar el Espíritu de Dios, y va a Ezequiel 39:29. El punto C dice: los frutos de su obrar son agradables a Dios. Hechos 16, 14, 15 y Hechos 9, 36 al 42. Y desarrollar con una lectura bíblica rápida el punto en cuestión. También dice, punto D, rechaza la naturaleza impía. Romanos 1, 18 revela esta verdad. El punto E dice, ama la palabra de Dios y permanece en ella. El Salmo 119, 105, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O Génesis 5, 22, ¿no? ¿Cómo se puede caminar con Dios? Para finalmente concluir el sermón en el punto F, las promesas de Dios son para él, o sea, son para ese corazón de carne. Y allí volvemos a Ezequiel 36, 29 y vamos a Lucas 24, 49. De esa manera concluimos el sermón. Ahora, la Biblia para la predicación va a decir adelante que ninguno de los sermones son para tomarlos así. Se pueden cambiar, se pueden ampliar, se pueden achicar. Si por ahí se te va mucho, querés hablar poco, o hacer de 2 o 3 puntos, concluirlos en uno, unirlos en un solo punto. De esa manera se puede manipular a gusto y a la posibilidad del predicador cada uno de los sermones que la Biblia para la predicación va a presentar. Lo bueno es que es una herramienta dirigida al propósito de Dios para la enseñanza de la palabra y para armar sermones edificantes para la iglesia de Jesucristo. Por eso lo bueno es que nuestros sermones no sean expositivos de nuestra vida, expositivos de la vida cotidiana o de teorías modernas, sino que siempre haya palabra de Dios en nuestra boca. Y como Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y ahora dice que usa bien la palabra de verdad. Por eso están herramientas como esta, que es la Biblia para la predicación, con los sermones preparados, para aquellos que quizás dicen, no sé qué más predicar o tengo un punto que me encontré ahí limitado. Bueno, esta Biblia es para eso, para ampliar tu capacidad de presentar sermones. Ahora, quiero terminar diciéndote que para un ejemplo de esto, que significa el armar sermones y presentarlo, y qué decir en el medio y cómo desarrollarlo, es que yo compartí con la congregación un mensaje titulado Las 7 Coronas. Ese mensaje está en el canal y te dejo aquí el link para que puedas verlo y escucharlo, de paso edificarte también, y verán que tomo todos los puntos tal cual y los versículos bíblicos del recuadro del sermón 7 Coronas, que se encuentra en esta Biblia en la página 1163. Allí están los 7 puntos de las 7 coronas, y de allí en adelante desarrollo todo en ese sermón que te dije en nuestro canal, que se publicó hace poco, y podés ver cómo pude tomar este recuadro para compartir un mensaje edificante acerca de las 7 coronas y cómo yo personalmente decidí aplicarlo para la vida en servicio a Dios y la recompensa que recibiremos de parte de Jesús. Bueno, inagotable la Biblia para la predicación. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que haya edificado, te haya alentado a poder armar sermones, si es que sos líder, si es que sos maestro, si es que sos pastor, para poder edificar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Avancemos en este propósito. Suscríbete al canal, pero no te vayas de aquí porque hay mucho más que hacer sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal
y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios ¡Los bendiga! muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!